Pues entonces ustedes pues saquen su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a leer ya mismo 2 capítulos de la Biblia. Pero no se corte la pena, no empiece a agitarse. Acuérdese lo que le dijimos hace un momento. Despeje su mente de toda preocupación, de todo lo que tenga que hacer, de lo que le está esperando, esa cuestión. Porque esas cosas son las que impiden que nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Una de las cosas. Así que vamos a leer la palabra de Dios y como hemos hecho ya en los últimos meses, pues no vamos a querer cubrir todo el material de esta enseñanza de hoy en el día de hoy. Vamos a llegar hasta un punto y cuando lleguemos a ese punto, si tenemos que parar, paramos. Y entonces, pues seguimos la próxima semana. Pues les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Si alguien necesita una copia de la palabra de Dios, una Biblia que se le quedó, está de viaje, se le quedó en el carro, levante su mano en este momento porque la verdad hoy sí que la vamos a necesitar. Por favor, aquí mi hermano, ahí go, Ana, mi hermana Ana, ahí go, praise the Lord, amen. ¿Alguien más? Bosquejo, ahí go, good deal. Hoy vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Tomamos un par de semanas, como hemos ya anticipado, hemos dicho que vamos a hacer paréntesis para cargar las baterías y atender otros asuntos. Y pues hoy regresamos nuevamente al estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, que se llama El fundamento inmovible de mi vida y de la iglesia. Y ese fundamento, el fundamento inmovible, el fundamento es la zapata, es el cimiento, the foundation, la fundación sobre la cual se construye algo. Y ese algo, ese fundamento que es inmovible, la palabra inmovible lo que nos comunica la idea es que es una cosa firme, que no hay viento, no hay circunstancia, no hay terremotos, no hay golpes, no hay cambios que pueda mover ese fundamento, que pueda afectar ese fundamento, que pueda en alguna forma perjudicar la efectividad de ese fundamento. Ese fundamento inmovible no es ninguna otra cosa que nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo, el Jesucristo resucitado. Ese es nuestro fundamento. Ese es el fundamento inmovible de mi vida, sobre el cual mi vida se está siendo construida, y de mi iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hace como 3 semanas que no hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, y hay varias personas que no estaban al comienzo del estudio, me parece que es bueno, pertinente aclarar algo, que hemos estado aclarando y volviendo a aclarar consistentemente a través de los 5 o 6 meses que llevamos estudiando esto, pero me parece que es nuevamente importante hacerlo porque estamos entrando en esos pasajes bíblicos, esas porciones donde hay multitud de imágenes, de símbolos y que se prestan a través de los años de la historia a crear confusión, a crear división. Y hay unas verdades, ¿verdad? Unos recordatorios que hicimos al comienzo de este estudio que vamos a hacerlos nuevamente con relación a este libro de Apocalipsis. Y son recordatorios que tienen que ver con la forma en que el libro de Apocalipsis está organizado. Para los que no lo han escuchado anteriormente, esta es la primera vez en los años que yo llevo como maestro de la Biblia, pastor, que estoy enseñando el libro de Apocalipsis. Yo nunca me había atrevido, he tenido la convicción, la certeza, la seguridad de hacerlo hasta este momento. Enseñaba de los primeros 3 capítulos de la Biblia y cuando llegaba al 4 ahí me atemorizaba porque había tantas y hay tantas opiniones, tantas escuelas de pensamiento y yo no quería meterme a hacer algo
a enseñar algo, a proclamar algo sin tener seguridad, o por lo menos convicción de que creía lo que estaba enseñando. En el día de hoy, con la misericordia de Dios, con el estudio de la palabra, pues tengo esa certeza. No, hay unos recordatorios que tenemos que hacer con relación a la forma que el libro de Apocalipsis está organizado. Por ejemplo, hasta este momento hemos visto 7 cartas, hemos visto 7 sellos. En el día de hoy comenzamos a estudiar las 7 trompetas. Eventualmente vamos a considerar 7 copas. Now, da la impresión que estos 7 series de 7 cosas, 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, da la impresión, mi impresión es que esta serie de 7 están organizados en ciclos, en vez de estar organizados cronológicamente. Importante, ciclos es una cosa que se repite, que se vuelve a repetir. Cronológicamente es una cosa que sucede una después de la otra. Mi impresión, lo que yo veo en el estudio de Apocalipsis es que son ciclos, no es cronológicamente. Así que me parece a mí que el orden de Apocalipsis es cíclico y no cronológico. Y lo que quiero decir es que no es de esperarse que este libro sea leído como una narración de eventos que suceden un día tras el otro, donde una cosa sucede detrás de la otra cronológicamente. Si usted estudia el libro y se encuentra estudiando los capítulos del 6 al 22, y usted trata de estudiarlo como una serie de eventos cronológicos, otra vez, esto es importante. Es importante, para lo que vamos a estudiar ahora, hoy, tener esto claro en nuestra mente es sumamente importante. Si usted lo ve como una cosa, como algo que es cronológico, pues no va a tener el significado y la aplicación para los problemas en tu familia, para tu matrimonio, para las circunstancias que estás atravesando, para lo que pasa a tu alrededor el día de hoy. Si usted mira capítulo 6 al 22 de una forma cronológica, como eventos que surgen uno detrás del otro, usted va a terminar frustrado, va a tener confundido. Y como vimos, capítulos 6 y 7 son un buen ejemplo de eso. Por ejemplo, el capítulo 6, no sé si se acuerda, termina con el 6º sello y termina con la devastación total de la tierra. Capítulo 7 comienza con una visión donde todo en la tierra está fine and dandy, está todo pero perfectamente bien. Capítulo 6 termina con una destrucción total del mundo. Capítulo 7 comienza con todo en la tierra está perfectamente bien. Capítulo 7 termina con una descripción de la eternidad en el cielo para los creyentes en lo que se conoce como la consumación del reino de Dios. Capítulo 8 comienza con una descripción parecida a la que vimos al final del capítulo 6, que es destrucción total. Entonces, lo que promovemos en esta consideración es que pensar en ciclos que se repiten y se refuerzan unos a otros es lo mejor. Cada ciclo de trompetas, ciclo de sellos, ciclo de copas, describe, escucha importante, temas y eventos similares. En cada uno de esos ciclos, lo que se repite, se explica, de lo que se habla, lo que se presenta, son eventos similares. Pero en las trompetas, en los sellos y en las copas, la perspectiva es distinta. En la forma en que se presenta es una forma distinta, pero son eventos similares. La otra cosa, el otro recordatorio, es que la visión de Apocalipsis es gradualmente edificada, se va edificando una cosa encima de la otra, poco a poco, mejor dicho, hasta llegar a un clímax, a una culminación, a una consumación. En otras palabras, que no es solamente que se digan la misma cosa una vez tras otra vez, es que cada vez que estas cosas se mencionan nuevamente, lo que se dice se edifica sobre lo que se ha dicho anteriormente con el propósito de intensificar las verdades y los temas que ya hemos mencionado. Lo que sucede
es que nuevamente esos ciclos se van repitiendo, los eventos son similares, pero se van añadiendo distintos detalles, se van enfatizando distintas cosas, de forma tal que podamos adquirir una visión más amplia del reino de Dios. ¿Qué he dicho hasta ahora? Lo siguiente. Primero, que el orden de Apocalipsis no es cronológico, es cíclico. ¿Alright? La idea de pensar que primero pasa una cosa y después pasa la otra y después la otra y la otra no es correcta. Si usted piensa de esa forma, no va a tener sentido. La escuela de estudio bíblico que yo tuve en mi seminario, eso era lo que enseñaba. Y por eso es que por tantos años yo tenía tanta dificultad en poder con honestidad entender y enseñar y predicar de este libro, porque la forma en que lo estaba tratando, mi esposa está de testigo, ¿sabe? Que yo me frustraba, decía, pero esto no tiene sentido, y ¿cómo? ¿Cuándo yo voy a poder entender esto? No podía hacerlo porque la forma en que estaba tratando de entenderlo no tenía sentido de ninguna clase. Así que es cíclico, no es cronológico. Segundo, va siendo edificado gradualmente hasta llegar a un clímax, a una terminación. Tercero, el tiempo al cual hace referencia el libro de Apocalipsis es lo que se conoce como los últimos días. Ahora, cuando hablamos de últimos días, en este particular yo me siento confiado de que le puedo dar una fecha específica de cuándo, qué periodo de tiempo es el que abarca esos últimos días. En algún momento, alrededor del año 30, un hombre que había muerto crucificado y que había sido sepultado, resucitó de entre los muertos. Ese hombre es el Señor Jesucristo. El día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, en ese día comenzaron los últimos días. Como resultado de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo fue derramado sobre un organismo que se conoce como la Iglesia, para que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de ese Jesucristo que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, para que ese Evangelio fuese esparcido. En este momento, Cristo Jesús está afirmando soberanamente su reinado en los cielos y en la tierra, pero el fin como tal no ha llegado. Así que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, vivimos en un periodo extraño en la historia de la redención del hombre. Periodo extraño porque el reino de Dios, escucha, importante para lo que estamos estudiando hoy. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? ¿Se llama? Venga tu reino. No, estamos viviendo en un periodo aún no sé dice, okay. Voy a regresar a este pensamiento ya mismo, pero quiero decirle algo. Es por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, que en este día 4 de agosto del año 2013 yo estoy parado delante de ustedes, hablando de las cosas de Dios. Es por la misericordia de Dios que no he muerto en el pasado por sobredosis de drogas, enfermedades contagiosas. Es por la misericordia de Dios que no estoy preso. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que cuando me paro aquí a hablar con ustedes, no lo hago con
una plataforma de arrogancia espiritual, de ninguna forma. Lo hago con humildad, lo hago con pasión, grito, a veces le doy aquí, porque esa es la forma, la personalidad que Dios me ha dado. Pero me acerco a usted con humildad, reconociendo que yo soy parte de lo insensato del mundo, de lo débil del mundo, de lo rechazado del mundo, de lo que no sirve en el mundo. Yo soy parte de eso. Y por la misericordia de Dios fui salvado, fui llamado, y Dios hasta el día de hoy y para el resto de mi vida me ha sostenido y me tiene en el día de hoy en este lugar. Y espero que para el resto de mi vida enseñando, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que, por favor, entiendan, estos son los pensamientos que le dije ahorita que impedían que nosotros pudiésemos escuchar la voz de Dios. Entretener pensamientos en nuestra mente. Estamos sentados, estamos callados, pero eso no quiere decir, estamos en silencio, mejor dicho, pero eso no quiere decir que estemos callados. Porque en nuestra mente podemos tener toda clase de pensamientos y divanando conversaciones que nos impiden escuchar la palabra de Dios. Una de ellas puede ser la idea de que porque se cree y mira cómo habla, lo que sea. Yo simplemente para desalvar ese posible argumento que le cruce por la mente, yo le hablo con humildad, le hablo con convicción lo que Dios en su misericordia me ha permitido conocer acerca de Él. Así que, habiendo dicho eso, aclarando eso, le vuelvo a recordar que vivimos en un periodo extraño en la historia de la redención. Ya le he dicho muchas veces que si usted no sabe lo que es la historia de la redención y usted dice que es cristiano, usted debe asegurarse que usted saque tiempo, que ir a algún lugar y póngase a aprender qué es la historia de la redención. Porque si usted no sabe lo que es la historia de la redención, es poco probable que usted pueda entender de qué es la cuestión de ser cristiano, de qué se trata. Vivimos en un tiempo extraño en la historia de la redención, porque el reino de Dios ha venido en Cristo Jesús. Al Cristo conquistar el pecado, la muerte, Satanás, la tumba, el reino de Dios ha venido. Palabras de Jesucristo, Mateo 4:17. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14-15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el Evangelio. Así que, en cierto sentido, el reino de Dios ha venido, pero también, en cierto sentido, todavía no ha venido. Por eso es que en un periodo extraño, Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, pero en cierto sentido no ha venido, y esa es la razón, el primer pasaje bíblico, hermano José, por favor, por esa razón por la cual todos los días muchísimos de nosotros decimos en nuestra oración, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Importante para entender lo que estamos hablando hoy, ese es el comienzo. De ahí es donde comenzamos la enseñanza. Cada uno de nosotros hacemos ese tipo de oración y la razón por la cual lo hacemos es porque en cierta medida el reino de Dios todavía no ha venido. ¿Y cuántos desean que el reino de Dios venga? Oh, this is very sad. Apágame la cámara de filmar, ¿ok? Sad, ¿vale? Get ready. Voy a preguntarlo otra vez. ¿Cuántos de ustedes cristianos, nacidos de nuevo, desearían que el reino de Dios viniera finalmente? ¿Cuántos de ustedes desearían que la voluntad de Dios se hiciera 24/7 en todos los lugares de este mundo y por todo el mundo? If you don't want that, pues déjame decirte, pues no eres el Padre Nuestro. But that's what you're asking for. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios en el cielo se hace 24. No hay nadie en el cielo que no haga la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros deseamos que llegue ese momento, que se haga la voluntad de Dios, incluyendo todo el tiempo, empezando por nosotros. Amén.
Y en ese momento en que ya yo no tengo esta lucha, en que todo el tiempo lo que yo hago sea la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que estamos seguros que Cristo va a regresar un día. Estamos seguros que en ese momento su reino se va a consumar. En lo que no estamos seguros es en qué es lo que va a suceder en este tiempo que se conoce como los últimos días. Ese asunto, qué es lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede, es lo que provoca desacuerdo en distintas facciones dentro del cristianismo o de los evangélicos. Así que el tiempo que vivimos en los últimos días y el tema principal del Apocalipsis, nuevamente, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Repita conmigo, el tema central del libro de Apocalipsis es el Evangelio. Bien importante, sumamente importante. Lo que queremos decir con eso es que en este libro Dios da toda clase de visiones a la iglesia del primer siglo, y no solamente a la iglesia del primer siglo, sino a la iglesia del resto de la historia. Pero primariamente, la razón por la cual Dios da toda esta clase de visiones es para alentar a la iglesia, para exhortar a la iglesia para que haga algo, para que la iglesia persevere en el Evangelio. That's the whole point, that's the whole idea. Ese es el mensaje que se quiere llevar, eso es lo que se trata de conseguir. Todo esto para que la iglesia persevere en el Evangelio. Esa frase perseverar en el Evangelio anoche me llamó mucho la atención. ¿Y en qué consiste perseverar en el Evangelio? ¿Qué es eso de perseverar en el Evangelio? Perseverar en el Evangelio es simplemente usted mantener el Evangelio de Jesucristo como el norte de su vida, como la guía de su vida, como lo que sostiene su vida. Que cada vez que usted tome decisiones en su vida, esas decisiones sean afines al Evangelio de Cristo, a las buenas noticias de Cristo, de Dios hecho hombre, de Dios en nosotros esperanza de gloria. Perseverar en el Evangelio no es simplemente tú mantenerte creyendo algunas cosas acerca del Evangelio, que el Evangelio es lo que le da forma a tu vida, lo que determina que es correcto y que no lo es. Perseverar en el Evangelio, no solamente, así que pensaba que perseverar era continuar predicando el Evangelio, ganando almas, y eso es parte de perseverar en el Evangelio. Pero no lo es todo, una parte, pero no es el todo del Evangelio. Así que la idea, nuevamente, el propósito es este, de que nosotros como iglesia podamos perseverar en el Evangelio. Habiendo dicho eso, tengo nuevamente que volver a repetir lo que ya he dicho en docenas de ocasiones. También les puedo asegurar que la finalidad del Apocalipsis no es nada menos eliminado, no es darnos mapas, cartas gráficas, planos, diagramas, por medio de los cuales usted y yo podamos interpretar eventos contemporáneos en la historia del mundo. That is not. Y es lo que a través de los años, particularmente en los últimos años, ha surgido. El libro de Apocalipsis se nos ha dado para que nosotros podamos utilizarlo para interpretar toda clase de eventos, toda clase de situaciones. Y definitivamente, sin duda de ninguna clase, de eso estoy totalmente seguro, esa no es la intención que el libro nos fue dado. Me parece que nos fue dado para que por medio de estos símbolos y de estas visiones del Evangelio fuese de sostén para nuestras vidas, particularmente esos cristianos del primer siglo, en medio de todas las luchas, todo el sufrimiento que ellos tuvieron que pasar, y que si somos honestos y estudiamos la historia de la iglesia, vemos que en ninguna forma esas luchas y esos sufrimientos han menguado, lo único que han variado
en su intensidad, y no solamente la intensidad, sino la forma en que se manifiestan en el día de hoy. Todos nosotros que decidimos pertenecer, que le dijimos que sí a Cristo, que Él nos llamó y le dijimos que sí, ahora somos del equipo de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios, ahora ya no somos de los que habitan en este planeta Tierra, y por consiguiente, tú y yo ya no somos enemigos de Dios. Amén. Ahora estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, ahora somos enemigos del adversario, de lo que se originan toda clase de sufrimientos, toda clase de luchas, que en el día de hoy son camuflajeadas de formas tan y tan distintas que tú y yo muchas veces ni cuenta nos damos, y que tú y yo muchas veces, en vez de rehuir de ellas, lo que hacemos es hacerle espacio en nuestras vidas. A principios de la iglesia, los discípulos del Señor Jesucristo, al igual que la mayor parte de los creyentes en las iglesias contemporáneas del cristianismo cultural del día de hoy, esos discípulos del Señor Jesucristo querían saber cuándo, dónde y cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Como sucede en el día de hoy, los discípulos del Señor Jesucristo también querían las cartas gráficas, the charts, que decimos en inglés, the charts, right? O sea, los diagramas, las fechas, los lugares, las señales. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es la señal de la bestia? ¿Cuál es el milenio, la tribulación? ¿Cuándo va a ser el rapto? Todo ese tipo de cosas. Haciendo ese tipo de preguntas al Señor Jesucristo. Antes de que Cristo muriese en la cruz, fuese sepultado, resucitado entre los muertos, le hacían las preguntas. Después de su resurrección, todavía estaban, como dijo en mi pueblo, con el mismo taque-taque. En Hechos 1, 6 y 8 dice la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron, los discípulos, a Cristo, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesucristo le contestó: escuche, simple, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, eso no es problema de ustedes, pero, eso no lo incumbe a ustedes, pero, eso no es prioridad de ustedes, pero, que no tienen que estar preguntando eso, pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último del mundo. En otras palabras, suspendan las averiguaciones, porque esto es prerrogativa de Dios Padre. No se vuelvan a tratar de averiguar todas estas cosas, porque eso es prerrogativa de Él. El día y la hora, solamente Dios lo sabe. ¿Amén? Pues sí, we know that, right? Pero sin embargo, todos sabemos que miles y miles y miles y millones de dólares se invierten anualmente en este país y en otros países también, ¿sabes? En toda clase de literatura, en toda clase de videos, en toda clase de cosas, hablando sobre este particular, cuando Jesucristo claramente dijo: ¡hey! Eso no es prerrogativa de ustedes. Lo de ustedes es simplemente hacer lo siguiente: concéntrense, pero cuando venga el Espíritu Santo de ustedes van a ser mis testigos en Samaria, en Judea, hasta los fines del mundo. Concéntrense en realizar el propósito divino de mi plan redentivo. La aclaración, el recordatorio que quería hacerle era ese: que el libro de Apocalipsis no fue escrito para darnos fechas, no fue escrito para darnos señales. Fue escrito para inducirnos, para alentarnos a que tú y yo nos levantáramos y saliéramos de la comodidad y del cristianismo cosmético y nos convirtiéramos en ciegos fieles al Evangelio de Cristo. Thank you very much. Okay. Fue escrito para que pacientemente perseveremos en este mundo. Aquí hay cosas escritas en este libro que cuando usted las ve y usted las entiende, usted le da ganas de seguir para adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Usted sabe quién es el que está en control. Usted sabe quién tiene la sartén agarrada por el mango. Usted sabe que nada de lo que está pasando aquí
sucede sin que Él permita que suceda. Y que todo lo que Él permite que suceda en la vida del creyente, Él permite que suceda para que la voluntad perfecta de Él se realice en la vida de sus hijos. A eso es lo que quiere decir. Eso no fue para esto. No fue para alimentar nuestra curiosidad o para hacer una serie de películas y una serie de videos, mentir toda clase de libros. It was not for that. La cultura materialista de consumo que nosotros vivimos se coge cualquier cosa y se convierte como un artículo para provocar ganancias. Y las cosas del Señor no son excepción. Fue escrito para que tú y yo proclamamos el Evangelio en todo lugar, hasta que el día en que el Cordero de Dios regrese. Para eso fue, para que tú y yo proclamemos el Evangelio, no solamente verbalmente, pero particularmente con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con la forma en que respondemos, con la firmeza nuestra, decirle que sí a las cosas de Dios, decirle que no a lo que no es de Dios, a someternos a lo que la palabra de Dios nos dice, a los estatutos de Dios, a las normas de Dios, a los mandamientos de Dios. Nos guste o no nos guste, seamos populares, no seamos populares, le agrade a la gente o no le agrade, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quien sea. El libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para eso. Así que, como le dije hace un momento, vivimos un periodo extraño de la historia de la redención, porque en cierto sentido el reino de Dios ya vino, pero en cierto sentido todavía no ha venido. Por esa razón es que oramos todos los días: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y yo vuelvo a preguntarle, por favor, si usted ora ese tipo de cosas, esas son peticiones. En el Padre Nuestro hay peticiones. Danos el pan nuestro de cada día. Eso es una petición. Santificado sea tu nombre. Eso es otra petición. No nos dejes caer en tentación. Eso es otra petición. Perdonar nuestras ofensas como perdonar nuestros deudores es una petición con una promesa. Mi pregunta es si usted ora ese tipo de peticiones. Que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Mi pregunta es si en realidad usted desea que el reino de Dios venga. Y como dije al comienzo, mi pregunta es si usted en realidad desea que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, en este planeta Tierra, en el lugar de trabajo, en el lugar que usted trabaja, en la familia suya, en el pueblo que usted vive, en el país que usted vive. Mi pregunta es si usted desea que la voluntad de Dios sea hecha 24/7. ¿Cuánto desean eso? You should. You should not be temeroso de levantar la mano y decir, sí. No estoy preguntando cada 2 minutos que levante su mano. I'm asking you something. Porque es relevante para lo que estamos hablando aquí. Si en realidad me gusta, deseo yo o no eso. Mi pregunta es si usted desea que Dios haga todo lo que tenga que Él hacer para que eso se realice. ¿Qué se realice? Que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuánto dicen, Señor, haz todo lo que tenga que hacer? No hay prueba, pero que se realice, que tu voluntad se eche aquí en todo momento, en 24/7. Vamos a incluirlo allá. Haz lo que sea, Señor. Haz todo lo que sea necesario. La porción bíblica que vamos a estudiar hoy nos habla precisamente de algunas cosas que precisan suceder antes de que el reino de Dios pueda venir. Cosas que necesitan suceder antes de que la voluntad de Dios pueda ser hecha en la tierra como se hace en el cielo. En el pasaje que estamos estudiando, amigos, todo el mundo ahora subiría, capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, vemos primeramente unos ángeles que están tocando unas trompetas, las primeras 6 trompetas del juicio de Dios. Otra vez ciclos, sellos, iglesias,
sellos, trompetas, copas, ¿saben? Están tocando estas 6 trompetas, cada una de estas cosas, juicios, copas, lo que hablan es del juicio de Dios, ¿right? Dicho, sellos, copas, trompetas, juicio de Dios, juicio de Dios, juicio de Dios, ¿right? Pero entonces, en el capítulo 11, yo quiero que miren rapidito el capítulo 11, ¿no? No miren el capítulo 11, I think you have it right there, capítulo 11, versículo 15, miren ahorita, ¿right? Capítulo 11, versículo 15, suena la 7ª trompeta. Son ciclos de 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Capítulo 11 suena la 7ª trompeta. Y se nos dice que cuando suena esta 7ª trompeta, hay una multitud de personas, de ángeles, de entes, right? que claman, que celebran. Now, si usted lee, se da cuenta que en el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis lo que dice es esto. El 7º ángel, ¿hay acaso? ¿Sí? El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué es lo que decían? Los reinos del mundo han venido a ser de él y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. En cierta forma, Apocalipsis 11:15 declara que cuando la 7ª trompeta suene, las oraciones de miles de cristianos a través de los tiempos serán contestadas. Gloria a Dios. Pero eso es cuando suene la 7ª trompeta. Pero para que la 7ª trompeta suene, hay unas 6 trompetas que tienen que sonar primero. What are you doing? ¿Qué usted hace? Simplemente vamos a leer 2 capítulos bíblicos que están llenos de símbolos, están llenos de cosas sumamente profundas, y lo que les estoy es dando un trasfondo para que cuando lo leamos podamos tener una idea clara de qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos leyendo las cosas que estamos leyendo? Lo que quiero decir es esto. Para que suene la 7ª trompeta, tienen que sonar 6 trompetas antes. ¿Y qué son esas 6 trompetas antes? Simplemente son los eventos. De paso se narran en estos capítulos 8 y 9. Son eventos que son prerequisitos. Son cosas que precisan acontecer antes de que Dios conteste nuestras peticiones. ¿Cuáles peticiones? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que en el capítulo 8 y 9 lo que vemos aquí nuevamente es el plan de Dios. O sea, Dios va a pasar juicio. La primera vez Dios vino en el Señor Jesucristo en forma de cordero, humilde, siervo. La próxima vez que viene no es de esa forma. Antes de leer la porción bíblica, otra aclaración. El propósito de estos capítulos 8 y 9 no es el de ayudarnos a descifrar cuándo estos eventos van a acontecer. That's not the idea. No es eso. Tampoco es el de ayudarnos a descifrar los medios por los cuales estos eventos van a acontecer. Tampoco es el de ayudarnos a descifrar el rompecabezas que aparece estar aquí, o tampoco es el de ayudarnos a averiguar qué es lo que las distintas imágenes que se nos presentan en estos 2 capítulos significan. That's not the idea. No es de ninguna forma el propósito aquí. El propósito lo tiene usted ahí en sus notas. Escríbase, esto es lo primero que tiene que escribir, por favor. Escriba esto, por favor. El mensaje de Apocalipsis 8 y 9 puede resumirse de esta forma. Previo al establecimiento del reinado de Dios en la tierra, juicio será derramado sobre los que habitan la tierra.
Eso es lo que Dios quiere comunicarnos en estos dos capítulos. El reino de Dios viene previo a que el reino de Dios venga. Juicio va a ser derramado sobre los que habitan en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. God is good? All the time? All right. Now, todo el mundo tiene su Biblia. Vamos a leer la escritura. Right? Dice. Capítulo 8, libro de Apocalipsis, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, ¿se hizo qué? En el cielo, como por media hora. Los primeros 6 sellos se abrieron en el capítulo 6. Capítulo 7, lo que vimos fue el sellamiento de la iglesia, 144,000 cosas, ¿no? Ahora, en el capítulo 8, capítulo 7 es como un intermedio, un paréntesis. El capítulo 8 comienza con eso. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Un ángel en esta visión, porque lo que hace es, está describiendo la visión, no olvide de eso. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron, ¿qué? Ayúdame, por favor. ¿Está leyendo esta? No, estamos leyendo la Biblia. Vale, la Biblia. Vale, okay. Se dieron 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Los que hemos estado estudiando esto ya vemos que este altar ha sido mencionado anteriormente delante del trono. Fue el altar donde se ubicó el Cordero, que era el único capaz de poder abrir los sellos. Es el mismo altar donde vimos que debajo del altar estaba la multitud de cristianos martirizados que clamaban por venganza, todo el tipo de cosas. Ese es el altar, aquí. ¿Okay? Entonces, versículo 4. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo con él? ¿Y qué sucedió? That's judgment. Eso es juicio. Ahí. Versículo 6. Ahora comienza con las 6 primeras trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados constantes que fueron lanzados sobre la tierra y se quemó la ¿qué? Es importante, esa tercera parte, solo vamos a ver que se repite mucho. By the way, hay una correlación, un paralelismo aquí entre lo que se describe como el resultado del juicio de esta trompeta con las 10 plagas que Dios ordenó que cayesen sobre Egipto cuando el faraón se negó a dejar el pueblo de Dios salir de Egipto. Mucho de lo que se describe ahí es bien parecido a lo que leemos en el libro de Éxodo. Versículo 8 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar
Y mire nuevamente, la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel, versículo 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre ¿qué? Sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron ¿de qué forma? Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida ¿la qué? Del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la luna se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Why? No, el significado es importante. No, you read all this, la tercera parte, why tercera parte? Why tercera parte? Es decir, porque el juicio que están recibiendo estas personas en este momento no es final, es un juicio parcial. O sea, lo que está detrás de la tercera parte no es total, es parcial. Versículo 2. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte, ya leí eso. Versículo 13. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, 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 en inglés, wow, 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 ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. En otras palabras, pobrecitos de los que habitan en la tierra, porque si esto fue feo, lo que viene es peor todavía. ¿Vale? Capítulo 9, versículo 1. No, importante lo que dice aquí. Todo es importante, pero esto es significativo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y esa estrella simboliza a una persona. Esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo que ya conocemos como el Hades o el infierno. Versículo 2. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Yo no me estoy contradiciendo al decirle lo que le estoy diciendo, que el abismo significa esto y lo otro. Simplemente estoy clarificando algunas cosas que para los que conocen un poquito de la Biblia, pues se entienden. Para algunos de ustedes quizás el fondo del abismo, ¿cuál está? En caso que usted no sepa, pues simplemente le estoy diciendo que se refiere a eso. Amén. Ahora, ¿vale? Pero nuevamente la finalidad aquí no es averiguar qué es lo que tú quieres decir, lo que yo te voy a decir. La finalidad es lo que ya te mencioné anteriormente. ¿Ok? Y previo al término del reino de Dios, juicio va a caer sobre los habitantes de la tierra. Y la razón por la cual lo ponemos de esa forma es porque eso es lo que dice la Escritura. La frase esa, los habitantes de la tierra, 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 ¿sabes? Se repite un montón de veces. El juicio va a caer sobre los habitantes de la tierra. Versículo 2. Abrió el pozo del abismo al que se le dio, el que le dio la llave. La llave se la dieron, ¿vale? Para que abriese el pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y mira ahora, en el pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio Las langostas no tenían poder en sí mismas. A las langostas se les dio poder. Ahora lo que él vive. Ahora ya te diste cuenta de la cosa, ¿sabes? ¿Sabes? Si se les dio poder, la pregunta es ¿quién les dio poder? La pregunta es si la estrella que simboliza una persona en particular se les dio la llave que abre el Hades, el infierno. La pregunta es ¿quién le dio la llave?
¿Quién tenía la llave? Eso es lo que... Bendito sea el nombre del Señor. Y perdone que grite, bendito, perdóneme. I no quiero molestarle ni hacerle daño a su oído. Pero ahí es donde está la esperanza. Eso es lo que nos hace perseverar. Por eso es que es importante entender que no son eventos cronológicos, no son cosas que suceden una detrás de la otra, que esto son cosas cíclicas, son cosas que se repiten, que van aumentando en intensidad. Y cada vez que se repite el ciclo, sean sellos, sean copas, sean trompetas, hay uno que continúa soberano por encima de todas las cosas. Y los juicios que caen sobre los habitantes de la tierra. Gracias a Cristo, y en caso que no lo sepas, si tú eres de Cristo, si tú eres nacido de nuevo, tú no eres parte de los habitantes de la tierra. I like it, I'm sorry. ¿Sabes? Porque esto no se escribió otra vez. Se escribió. No se moleste conmigo, por favor, ¿sabes? Me da mucho ánimo. Porque el domingo pasado, cuando el pastor Marcelo estaba predicando, el versículo número 1 del capítulo 8 se realizó aquí. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio. Predicación sobre la apostasía que el pastor trajo el domingo pasado, lo que provocó fue silencio. ¿Saben qué? Porque hay cosas que lo que deben provocar es silencio. Por la seriedad, por lo peligroso que pueden ser para nosotros. Me llena mucho de ánimo que hay varias personas, mayor parte de nuestra congregación, se ha percatado de la importancia, de la urgencia que tiene el contender por la fe que nos ha sido dada. Periódicamente, aún en esta semana, alguien me mandó un texto y me dijo, chequé esto, mira lo que vi en YouTube. Y cuando miraba, pues, yeah, we know about that, right? ¿Sabes? Pero me dio gran ironía, Pastor Marcel, saber que hay miembros de nuestra congregación que ya pueden identificar eso y que se dan cuenta del serio error y el daño que le hace eso al Evangelio del Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice que de nuevo salieron langostas sobre la tierra, se les dio poder como el poder que tienen las escorpiones de la tierra. Lo importante aquí no son cuántas palancas tiene el escorpión, ni de qué tamaño es, si es transformer o no es transformer. El asunto aquí es que se les dio poder. Y when you read it, en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que te llama la atención. Se les dio poder. Right? Y mira ahora, piensen en esas cosas. Usted lo va a ver repetirse muchas veces esto que acabo de decir en esta porción bíblica. Y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Versículo 4. ¿Qué dice? Se les mandó. Quiere decir que alguien con autoridad le dijo todo lo que tiene que hacer. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el ¿qué? Vaya para el capítulo número 7 y se goza, viendo quiénes son los que tienen el sello de Dios en su reino. Versículo 5. Pero, subraya lo que viene ahora, no se les permitió. ¿Se da cuenta? Todo esto que está pasando, lo que está recalcando es que hay alguien que tiene la sartén agarrando en el manto. Y ese mismito, alabado sea el nombre del Señor, santa es su palabra. Ese mismito es el que continúa y hoy está con la sartén agarrando en el manto. En cualquier circunstancia en la vida tuya. Ese es el mismo que a veces permite, como pasó con Job, que circunstancias adversas vengan en nuestra vida. Y como hemos dicho ya a saciedad,
en la enseñanza que hemos estado estudiando aquí, muchas veces ese enemigo que todos tenemos trae un montón de dificultad en nuestras vidas, trae un montón de aflicción en nuestras vidas. No me cansaré nunca de repetirlo, con la intención de desanimarnos, de destruirnos, de declararnos inoperantes, que no podamos, con la intención de socavarnos, de sabotearnos, que no podemos rendir lo que nosotros podemos rendir como hijos de Dios. Pero si tú y yo, confiando como Josué en el Señor, obedecemos lo que Dios dice y respondemos como Dios dice, toda esa dificultad, toda esa persecución, todo ese sufrimiento que Él trae a nuestras vidas, toda esa gente que lo que se disfrutan es hacernos la vida difícil. Si respondemos correctamente a la promesa de Dios en su santa palabra, es que toda esa cuestión Él la va a utilizar para santificar nuestras vidas, para purificar nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la relevancia que esto tiene. De esto, ¿sabes? Cuando vemos esto, vemos todo este número de cosas, que lo importante para nosotros saber es que venga a tu reino, que venga el reino de Dios, que se haga tu voluntad. Claro que sí, empieza conmigo, porque yo estoy harto de hacer mi voluntad. Porque cada vez que hago mi voluntad, lo que traigo para mi vida es calamidad. El ay, ese tiene que ver conmigo. Yo lo que quiero es que se haga tu voluntad 24/7. Yo no quiero enseñar que mis hijos hicieran tu voluntad 24/7. Que todo el gobierno, las instituciones, los religiosos hicieran tu voluntad 24/7. Venga a tu reino lo más pronto posible. Haz lo que sea necesario. Pues lo que estamos describiendo aquí son las cosas que son necesarias, que tienen que acontecer antes de que venga su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 4 dice: pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo en la batalla. Tenían colas como escorpiones, y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tenían como rey al ángel del el abismo, right? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Aponión. Versículo 12: y el primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de él. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: ven ahora, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles. Mire, Dios está en control, Dios es soberano, Dios tiene todo planeado. Los planes de Dios son más que buenos, no necesitan de nuestra ayuda, que es precisamente donde radica el mayor problema que nosotros tenemos. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hombre, como mujer. Roles claramente definidos,
insistimos en poner los nuestros por encima de los de Dios. Y de ahí es que se prende la mayor parte de nuestras dificultades. Versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, fíjense, estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y yo vi su número. Así vi la visión de los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían plagas, mejor dicho, de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, versículo 18, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas daño. Versículo 20. Los demás hombres, espera esto, los demás hombres, y cuando dice hombre no decía hombre en términos masculinos, hombre, el resto de la raza humana, los que no fueron muertos con estas plagas, mire esto, él nos dice cuál es, why God is doing this. Esta última parte vemos algo, vamos a verlo al cambiar un poco la enseñanza, ¿verdad? Hoy no, obviamente. Pero aquí nos dice algo, ¿está bien? Muchas veces Dios permite que cosas pasen para que la gente se arrepienta, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Pero a Dios nada le sorprende, porque Dios todo lo sabe. Good. Yeah, Dios todo lo sabe. By the way, el miércoles pasado tuvimos el mejor estudio bíblico que hemos tenido en toda la historia de todo el mundo. ¿Right? Con toda la lluvia, con todo lo que sea, fue bien, pero que bien ungido de Dios. Vuelvo a exhortarle, de verdad, si tiene dificultad o lo que sea, si no puede, si tiene que salir del trabajo, llámame, y le preparamos café, y si le tengo que hacer un hot dog, o una baby, unos chicos, lo que sea, we prepare that for you. Pero venga, no se quede en su casa. We need that, necesitamos eso. Estamos alimentándonos. El tiempo es difícil. Nuestro rol como padres, como madres, es cada vez más complicado. Traiga a sus hijos, hay enseñanzas preparadas para ellos también. Al hacerlo no solamente está beneficiando de usted, sino que le está diciendo a sus hijos, Dios es primero en mi vida. Si no quieren venir, ¿quién más en su casa? ¿No sabe cómo contestar la pregunta? Véanme después. We talk about that. God is good? All the time. All the time. A veces que no debemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Este bendiga. Esta Verónica, ¿cómo te ríes? Verónica fue usada por Dios hoy para hablar a nuestra clase. Ahora dice que la boca de los que maman, Dios muchas veces suelta mensajes para su iglesia. Hoy lo hice con todos nosotros. Fue una experiencia gloriosa. Los que estábamos ahí decimos amén, ¿no? He was with God. Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. La firmeza de esa señora, lo poquito que conoce del Señor, finalmente dijo, basta, esto es lo que hay que hacer. Todas las dificultades, con todo el mal rato, todas las cuestiones, en la casa de Dios. Y tú te vienes conmigo. Pero ya son 14 años. God is good? All the time. Si hay alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, puede ver después de esto y hablamos, contestamos, dialogamos, pero ¿cómo puedo hacer eso?
cómo no lo hago, qué debo hacer, hasta cuándo, pero aquí tenemos personas que ahora ya no somos papás, ahora somos abuelos, ya nuestros hijos crecieron, ¿sabes? Yo soy un experto en cuanto a cómo no se crían hijos. Amén. I'll tell you what you should not do. ¿Qué no se debe hacer? So, if you can learn from me, por otras personas, you should do. Okay. Versículo 20, y yo creo que hasta ahí que vamos a llegar porque se nos acabó el tiempo. Versículo 20 dice, los demás hombres, fíjense, dice, los demás hombres, el resto de la raza humana, los que no fueron muertos con estas plagas, con todas las plagas, los escorpiones, la langosta, todo ese montón de cosas que Dios permitió, dio permiso para que hicieran y cogieran poder y todas esas cosas, todas esas cuestiones, ¿no? Los que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así, ¿qué pasó? De las obras de sus manos. Aquí hay mensaje para nosotros. Ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de su fornicación, no se arrepintieron de sus robos, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, a pesar de que una tercera parte de la raza humana fue desaparecida por completo, a pesar de que una tercera parte de los ríos y los mares, el agua potable se convirtió en amarga, a pesar de que una tercera parte del sol, las estrellas, toda la luna, a pesar de eso, no se arrepintieron. Ni dejaron de adorar, esa frase, mira todo el mundo, por favor, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, piedra y madera, las cuales no pueden ver,